El pragmatismo. El pragmatismo es la actitud predominante pragmática que busca la eficacia y la utilidad. Sean muy bienvenidos a este tema, el pragmatismo, el cual vamos a comentar en el video que nos reúne hoy. Sin más preámbulo, comencemos. El pragmatismo. Del inglés pragmatismo. El pragmatismo es la actitud predominantemente pragmática que busca la eficacia y utilidad. Pragmatismo es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. William James y Charles Peirce fueron los principales impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la búsqueda de las consecuencias pragmáticas del pensamiento. El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la filosofía que sostiene que los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. Por los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto lleva al rechazo de los significados invariables y de las verdades absolutas. Las ideas, para el pragmatismo, son sólo provisionales y pueden cambiar a partir de investigaciones futuras. Al establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias, el pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción depende del contexto. Cuando los políticos hablan del pragmatismo, muchas veces se basan en prejuicios y no en observación de consecuencias. Por lo tanto, el pragmatismo político puede oponerse al pragmatismo filosófico. Contexto histórico. Las manifestaciones socioeconómicas, políticas y culturales de finales del siglo XIX condujeron al florecimiento de una filosofía propiamente norteamericana. La aparición del pragmatismo sobrevino en una época a partir de 1860, en que Estados Unidos comenzó a emerger como una de las grandes potencias capitalistas fuera de Europa. Durante el periodo comprendido entre 1860 y las primeras décadas del siglo XX, se sucedieron de forma vertiginosa un conjunto de transformaciones socioeconómicas que permitieron tal prosperidad. Con el desarrollo del capitalismo premonopolista en Estados Unidos, el pensamiento filosófico burgués racionalista se convirtió en el pensamiento obsoleto. La ideología racionalista, enarbolada bajo las consignas de libertad, igualdad y fraternidad desde el siglo XVII, desapareció. La vuelta al empirismo idealista subjetivo desarrollado en Inglaterra en el siglo XVIII por Beckley y Hume se hizo presente con una fuerza inusitada. La ciencia y su saber social fueron cuestionados o desarrollados desde la perspectiva. Entre los representantes del pragmatismo tenemos Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Charles Sanders Peirce, científico, filósofo y humanista, es una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano. Ha sido considerado como fundador del pragmatismo y padre de la semiótica contemporánea, entendida como teoría filosófica de la significación y de la representación. Su pensamiento constituye uno de los más ricos
y profundos de los últimos siglos. Pertenecía a una de las familias más destacadas del entorno intelectual, social y político de Boston. Pierce sintió siempre un profundo interés por la filosofía y por la lógica, a las que se introdujo principalmente a través de la obra kantiana y de la filosofía escocesa del sentido común. Conservó ese interés a lo largo de toda su vida y llegó a tener un rico y profundo conocimiento de la tradición filosófica. La obra de Charles Peirce se caracteriza por su extensión y profundidad. William James. Todas las tendencias relativas al problema mente-cuerpo de final del siglo XIX, tanto la cultura popular como la erudita, vistas retrospectivamente, parecen culminar en el funcionalismo del filósofo y psicólogo americano William James, 1842-1910. En la cumbre de su carrera profesional en 1890, James produce el que tal vez es el más importante texto todavía aprovechable de la disciplina. Su obra en 2 volúmenes, Principles of Psychology, en el parte de una preocupación sobre el objeto en el centro de la atención y propugna que la psicología se desarrolla en torno a una psicología cognitiva de la conciencia. Su metáfora más duradera fue la del flujo del pensamiento, pero las ideas nunca existen aisladas, lo que da color a los pensamientos y continuidad al flujo palpitante, en el tono sensible del pensamiento. Esa era su doctrina de las relaciones, así como los objetos pueden ser experimentados, también lo pueden ser las relaciones entre ellos. Como culminación de su obra en psicología a lo largo de los años 90, James desarrolló una epistemología filosófica que creía era lo suficientemente sofisticada como para desafiar la supremacía del materialismo científico. John Dewey, 1859-1952, filósofo, psicólogo y educador estadounidense, nacido en Burlington, Vermont. Dewey se graduó en Artes de la Universidad de Vermont en 1839 y se doctoró en Filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. La larga e influyente carrera de Dewey en educación comenzó en la Universidad de Michigan. Dewey pensaba que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Consideraba además que la educación no debía ser meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. Su trabajo y sus escritos influyeron significativamente en los profundos cambios experimentados en la pedagogía de Estados Unidos en el siglo XX, manifestados en el cambio del énfasis de lo institucional y burocratizado a la realidad personal del alumno. Criticó la educación que enfatizaba tanto la diversión relajada de los estudiantes como el mantenerles entretenidos sin más, así como la orientación exclusiva hacia el mundo profesional. Teoría. Todas las creencias son, en realidad, una regla para la acción, es decir, la verdad de ser entendida en términos prácticos. El pragmatismo se esfuerza por valorar los resultados, no la calidad de los procedimientos empleados. El objetivo de su reflexión es solamente el método de investigación, con la finalidad de indicar los modos mediante los que la realidad existente puede ser cambiada. El pragmatismo se dirige a lo concreto, a los hechos de la acción, huye de la abstracción, de las soluciones verbales, de los principios fijos, de los sistemas cerrados, de los falsos absolutos, en la práctica de la teoría que no sea una guía para la acción. Visión del pragmatismo ante la utilidad. El pragmatismo invoca también una buena medida el mismo modelo de maximización de la utilidad y hay además una profunda analogía estructura entre, por parte, la exigencia utilitarista de una acción es correcta si sus consecuencias redundan al máximo bien para el máximo número, y por otra, la versión de esa exigencia anuncia en forma de tesis
sostenida por una teoría pragmatista del mantenimiento de la verdad, según lo cual un acerto empírico es correcto si su acentuación produce máximo beneficio. El pragmatismo se distingue por su identificación de la verdad con lo útil, como aquello que ayuda a vivir y convivir mejor. La idea de verdad en el pragmatismo, según Peirce, dice que la verdad es el producto último de una investigación, que deberíamos tomar nota de las consecuencias experimentales que nuestras acciones tendrían si las hipótesis fuesen verdaderas, como la idea de la verdad de según William James. Clarifica la verdad en términos de construcción. Las creencias verdaderas conducen a la consecuencia, a la estabilidad y a la fluidez de las relaciones humanas. Lo importante no es comprender las cosas en sí, sino sus consecuencias. Dewey identifica la verdad con la solución de un problema. En conclusión, el pragmatismo ético tiende a ser confundido con el utilitarismo. Cabe mencionar que ambos buscan la utilidad de los hechos, pero el pragmatismo es egoísta, no le importan los medios para conseguirlo. Lo que es en la actualidad el pensamiento del pragmatismo, el hombre, a lo largo de la historia, ha aprendido a desarrollar sus habilidades cognitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que en nuestro tiempo, sin valorarlas y estudiadas en diferentes centros de educación, tanto media como superior, es un hecho reconocible y fácil de observar que en la mayoría de las universidades las personas eligen carreras que, además de brindarles nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con miras a obtener de ella una utilidad, donde ejercerla puedan tener un alto estatus social y por consiguiente un beneficio económico. El pragmatismo tiene de este modo gran influencia en nuestra actualidad. Gracias al pragmatismo nos hemos dado cuenta que el hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende y mediante un proceso de relación hombre-ambiente, como lo presenta Dewey, reconstruye y transforma los elementos que ya están en algo que a él le favorezca, le sean benéficos. Y para concluir este video vengo a hablarles un breve resumen de lo que sí fue el pragmatismo. El pragmatismo es una escuela filosófica creada a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Es fundada por Charles Peirce, quien nace en 1839 y fallece en 1914. Cabe destacar que hay grandes exponentes como John Dewey y William James. Sin embargo, su mayor exponente es su fundador, Charles Peirce. El concepto base del pragmatismo trata así: solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego pragma, que significa acción, acto o hecho, hablándonos sobre una situación concreta. Los pragmatistas sostienen que la función del pensamiento es la de producir hábitos de acción. Entonces, se puede decir que para el pragmatismo es esencial la utilidad y el valor práctico de las cosas. Lo que esto quiere decir es que el pragmatismo va a reducir la verdad por la utilidad de las cosas. Y esto conlleva a que los pragmatistas sostengan una cosa muy fundamental: no hay verdades absolutas. Entonces, en sí, el pragmatismo consiste en reducir las cosas de lo verdadero a lo útil, estudiando el conocimiento teórico en diversos grados. Entonces, el pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Y el conocimiento, solo para darnos una idea, el conocimiento se basa en experiencia. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.